Excelente día para todos, yo soy Fabi y estamos en este nuevo video que igual me pidieron colaboración. Pues espero que les guste la combinación, lo pueden hacer de la combinación que ustedes prefieran, ¿sale? Vamos a la presumidera. Muchísimas gracias a Tere López que nos comparte estos bellísimos aretes, está muy bonita la combinación, muchísimas gracias. También para Blanca Janet que nos comparte esta cadenita, está preciosa, el verde se ve preciosísimo, muchas gracias. También para Lucy Tapia que nos comparte esta elegante pieza, se ve preciosa, muchas gracias. Y también para Jenis Burbano que nos comparte esta pieza también que es una chulada esta pieza y la pulsera no se diga, se ve preciosa. Muchísimas gracias a todas por compartir estos bellísimos trabajos. Me encuentran en Facebook o en Instagram Cucama Artesanal. Ahí me pueden hacer llegar todas las piezas que quieran que yo aquí con muchísimo gusto presuma. Vamos a comenzar con esta pieza, nada más para resumir un poco. Comenzamos del centro hacia las orillas, ¿sale? Para que nos salga un poquito más equilibrada. Yo solamente les hago esta parte del centro. Ustedes tienen que continuar el proceso de esta última punta hacia la terminación. Ustedes se tienen que medir la pieza constantemente para que logren, pues, que les quede perfecta, ¿sale? Vamos a comenzar. Solo necesitaremos 2 colores. En mi combinación blanco y azul rey. Ustedes pueden hacer la combinación que prefieran. Y les recomiendo utilizar hilo omega del número 50, omega del número 30 o poliéster de alta resistencia. Vamos a comenzar colocando un tope. Este tope posteriormente lo vamos a retirar y colocamos 3 chaquiras azul rey, una blanca, 5 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 azul rey, una blanca, 2 azul rey, 3 blancas, una azul rey y 12 blancas. Así vamos a comenzar con esta pieza. Vamos de regreso. De donde salimos, saltamos esta última chaquira y a partir de la segunda vamos a pasar por las siguientes 3. Y metemos. Metemos 5 blancas. Saltamos 5 de la parte de abajo. Y en la sexta metemos. Metemos 5 blancas. Saltamos 5 de la parte de abajo. Y en la sexta metemos. Metemos 3 blancas y 2 azul rey. Saltamos 5 de la parte de abajo y metemos en la sexta. Metemos 5 azul rey. Saltamos 5 de la parte de abajo y en la sexta metemos.
Metemos 5 azul rey. Saltamos 5 de la parte de abajo y en la sexta metemos. Metemos 5 azul rey. Saltamos 5 de la parte de abajo y en la sexta metemos. Metemos 5 azul rey. Saltamos 5 de la parte de abajo y en la sexta metemos. Metemos 5 azul rey. Saltamos 5 de la parte de abajo y en la sexta metemos. Vamos de regreso. Metemos 5 azul rey. De donde salimos, saltamos 1, 2, 3 y en la cuarta metemos de regreso. Metemos 5 azul rey. Saltamos 5 de la parte de abajo y metemos. Metemos 5 azul rey. Saltamos 5 de la parte de abajo y en la sexta metemos. Metemos 5 azul rey. Saltamos 5 de la parte de abajo y en la sexta metemos. Metemos 5 azul rey. Saltamos 5 de la parte de abajo y metemos. Metemos 2 azul rey y 3 blancas. Saltamos 5 de la parte de abajo y en la sexta metemos. Metemos 5 blancas. Saltamos 5 de la parte de abajo y en la sexta metemos. Metemos 5 blancas. Saltamos 5 de la parte de abajo. Metemos. Y metemos 5 blancas. Saltamos 5 de la parte de abajo y en la sexta, que debe de ser esta última, metemos y vamos de regreso. De donde salimos vamos a saltar 1, 2, 3, más bien, a partir de donde salimos saltamos 1 y vamos a pasar por las siguientes 3. Y continuamos. Metemos 5 negras, perdón, 5 blancas. Saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 2 blancas, una azul rey y 2 blancas. Saltamos 5 de la parte de abajo y en la sexta metemos. Metemos 2 blancas, una azul rey y 2 blancas. Saltamos 5 de la parte de abajo y en la sexta metemos. Metemos
2 blancas y 3 azul rey. Saltamos 5 de la parte de abajo y metemos. Metemos 2 azul rey, una blanca y 2 azul rey. Saltamos 5 de abajo y metemos. Siguen 2 azul rey, una blanca y 2 azul rey. Saltamos 5 de la parte de abajo y metemos. De nuevo 2 azul rey, una blanca y 2 azul rey. Saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 2 azul rey, una blanca y 2 azul rey. Saltamos 5 de abajo y metemos. Vamos de regreso. Metemos 5 azul rey y 2 blancas. Ahora, como regresando, como haciendo un círculo, vamos a meter en la blanca de la línea anterior, en la tercera. Metemos como regresando, como haciendo un círculo. Y vamos a cerrar este círculo con una blanca y volvemos a pasar por la blanca del lado contrario. Continuamos, metemos 5 azul rey y ahora sí 2 blancas. Hacemos lo mismo, pasamos haciendo un círculo por la quinta de la línea anterior. Metemos una blanca y bajamos por la blanca del lado contrario. Metemos 5 azul rey y 2 blancas. Igual formamos un círculo. Metemos por la quinta de la línea anterior. Metemos una blanca y regresamos por la primer chaquira blanca del lado contrario. Metemos 5 azul rey y 2 blancas. Igual hacemos un círculo en la blanca de la línea anterior. Y regresamos con una chaquira blanca. Pasamos de regreso por la blanca del lado contrario. Siguen 2 azul rey, 3 blancas y 2 azul rey. Y vamos a meter en la quinta de la línea anterior. Metemos. Ahora vamos a dar vuelta con una azul rey. Y vamos a regresar por la azul rey del lado contrario. Metemos
5 blancas y 2 azul rey. Pasamos por la línea, la quinta de la línea anterior de regreso, formando un círculo. Cerramos este círculo con una azul rey. Pasamos de regreso por la chaquira contraria, azul rey. Metemos 5 blancas y 2 azul rey. Pasamos por la quinta de la línea anterior, que es esta azul rey. Metemos una azul rey y vamos de regreso por la azul rey del lado contrario, así. Metemos 6 blancas. Llevamos hasta el fondo y regresamos a partir de la segunda por las siguientes 3. Metemos 5 blancas, saltamos 5 de la parte de abajo y en la sexta metemos 5 blancas, saltamos 5 de abajo y en la sexta metemos 5 blancas, saltamos 5 de la parte de abajo y en la sexta metemos 3 blancas y 2 azules, saltamos 5 de la parte de abajo y en la sexta metemos 5 azules, saltamos 5 de la parte de abajo y en la sexta metemos de nuevo 5 azules, saltamos 5 de abajo y en la sexta metemos de nuevo 5 azules, saltamos 5 de abajo y en la sexta metemos. Vamos de regreso. Metemos 5 azules, de donde salimos saltamos 1, 2, 3 y en la cuarta metemos de regreso. De nuevo 5 azules, saltamos 5 de abajo y en la sexta metemos. De nuevo 5 azules, saltamos 5 de abajo y en la sexta metemos. Metemos 2 azules y 3 blancas, saltamos 5 de abajo, metemos 5 blancas, saltamos 5 de abajo y en la sexta metemos. Siguen 5 blancas, saltamos 5 de abajo, metemos. De nuevo 5 blancas, saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 5 blancas,
saltamos 5 de abajo y en esta última metemos. Vamos de regreso. De donde salimos saltamos una y pasamos a partir de la segunda por las siguientes 3. Metemos 5 blancas, saltamos 5 de la parte de abajo y metemos. Metemos 2 blancas, una azul y 2 blancas, saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 2 blancas, una azul y 2 blancas, saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 2 blancas, una azul y 2 blancas, saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 2 blancas y 3 azules, saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 2 azules, una blanca y 2 azules, saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 2 azules, una blanca y 2 azules, saltamos 5 de abajo y metemos. Vamos de regreso. Metemos 5 azules y 2 blancas y de donde salimos saltamos 1, 2, 3. En la cuarta metemos redondeando, regresando hacia la salida de nuestro hilo, solo por esta blanca. Y vamos a ir ajustando bien. Metemos una blanca y vamos a cerrar este círculo pasando de regreso por la blanca del lado contrario. Acomodamos, metemos 5 azules y 2 blancas. Igual, dando un círculo, pasamos por la sexta de la línea anterior. Metemos una blanca y retomamos la línea metiendo el hilo por la blanca del lado contrario. Metemos 2 azules, 3 blancas y 2 azules y pasamos por la azul de la sexta del lado de la línea anterior, igual en círculo. Metemos. Ahora metemos una azul y vamos a bajar por la azul del lado contrario. Acomodamos, metemos 5 blancas y 2 azules. Pasamos por la azul del lado contrario, de la línea anterior, perdón, dando un círculo. Metemos una azul, bajamos por la azul del lado contrario
Acomodamos. De nuevo 5 blancas. Y 2 azules. Pasamos dando un giro por la azul de la línea anterior. Metemos una azul. Pasamos de regreso cerrando el círculo por la chaquira azul del lado contrario. Metemos 5 blancas. Y 2 azules. Igual haciendo un círculo pasamos por la sexta de la línea anterior. Metemos. Cerramos el círculo, metemos una azul rey. Bajamos por la azul rey del lado contrario. Metemos. Metemos 6 blancas. Llevamos hasta el fondo y regresamos. Saltamos una y en la segunda pasamos por las siguientes 3. Metemos 5 blancas. Saltamos 5 de abajo. Y en la sexta metemos. Metemos 5 blancas. Saltamos 5 de abajo. Y en la sexta metemos. Metemos 5 blancas. Saltamos 5 de abajo. Y en la sexta metemos. Metemos 5 blancas. Saltamos 5 de abajo. Y en la sexta metemos. Metemos 3 blancas y 2 azules. Saltamos 5 de abajo. Y en la sexta metemos. Metemos 5 azules. Saltamos 5 de abajo. Y en la sexta metemos. Vamos de regreso. Metemos 5 azules. De donde salimos, saltamos 1, 2, 3 y en la cuarta metemos. Metemos 2 azules y 3 blancas. Saltamos 5 de abajo y en la sexta metemos. Metemos 5 blancas. Saltamos 5 de abajo y en la sexta metemos. Metemos 5 blancas. Saltamos 5 de abajo y en la sexta metemos. De nuevo 5 blancas. Saltamos 5 de abajo y en la sexta metemos. Metemos 5 blancas. Saltamos 5 de abajo y en la sexta metemos. De nuevo 5 blancas. Saltamos 5 de abajo y en la sexta metemos. Vamos de regreso, nos saltamos esta chaquira donde salimos y a partir de la segunda pasamos por las siguientes 3.
metemos 5 blancas, saltamos 5 de abajo y en la sexta metemos. Metemos 2 blancas, una azul y 2 blancas, saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 2 blancas, una azul y 2 blancas, saltamos 5 de abajo, metemos. Metemos 2 blancas, una azul y 2 blancas, saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 2 blancas, una azul y 2 blancas, saltamos 5 de abajo, metemos. Metemos 2 blancas y 3 azules, saltamos 5 de abajo y metemos. Vamos de regreso. Metemos 2 azules, 3 blancas y 2 azules y redondeando saltamos 1, 2, 3 y en la cuarta redondeando metemos en esta cuarta chaquira en dirección hacia la salida de nuestro hilo. Ahora metemos una azul y vamos de regreso, vamos a bajar por la azul del lado contrario. Acomodamos, metemos 5 blancas y 2 azules, pasamos por la sexta chaquira de la línea anterior, redondeando, metemos una azul, bajamos por la chaquira contraria, azul, metemos 5 blancas y 2 azules, pasamos redondeando por la sexta de la línea anterior, metemos una azul, igual redondeando vamos a bajar por la chaquira azul del lado contrario, metemos 5 blancas y 2 azules, pasamos redondeando por la chaquira de la línea anterior, por la sexta metemos una azul, ahora bajamos por la chaquira del lado contrario, metemos 5 blancas y 2 azules, pasamos por la sexta de la línea anterior, redondeando, metemos una azul rey, bajamos por la chaquira del lado contrario, metemos 6 blancas, llevamos hasta el fondo y regresamos a partir de la segunda por las siguientes 3. Metemos 5 blancas, saltamos 5 de abajo, metemos 5 blancas,
saltamos 5 de abajo, metemos, de nuevo 5 blancas, saltamos 5 de abajo, metemos, 5 blancas, saltamos 5 de abajo, metemos, 5 blancas, saltamos 5 de abajo y metemos. Vamos de regreso, metemos 5 blancas, de donde salimos saltamos 1, 2, 3 y en la cuarta metemos. Metemos 5 blancas, saltamos 5 de abajo, metemos, 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 siguen 5 blancas, saltamos 5 de abajo y metemos. Vamos de regreso, de donde salimos saltamos una y a partir de la segunda pasamos por las siguientes 3. Metemos 5 blancas, saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 2 blancas, una azul y 2 blancas, saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 2 blancas, una azul y 2 blancas, saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 2 blancas, una azul y 2 blancas, saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 2 blancas, una azul y 2 blancas, saltamos 5 de abajo y metemos. Vamos de regreso. Metemos 5 blancas y 2 azules. Vamos a redondear, saltamos 1, 2, 3 y en la cuarta metemos en dirección al hilo, a la salida de nuestro hilo. Ajustamos bien, metemos una azul y pasamos hacia abajo en esta chaquira azul del lado contrario. Hay que ajustar bien. Metemos 5 blancas y 2 azules. Metemos en la sexta de la línea anterior, redondeando. Metemos una azul rey. Ahora bajamos por la chaquira del lado contrario. Metemos 5 blancas y 2 azules. Pasamos redondeando por la sexta de la línea anterior. Metemos una azul
y pasamos, bajamos por la Shakira de la línea contraria, siguen 5 blancas y 2 azules, pasamos redondeando por la sexta, metemos una azul y bajamos por la Shakira del lado contrario, metemos 6 blancas, llevamos hasta el fondo y regresamos a partir de la segunda por las siguientes 3. Metemos 5 blancas, saltamos 5 de abajo y metemos 5 blancas, saltamos 5 de abajo y metemos de nuevo 5 blancas, saltamos 5 de abajo, metemos 5 blancas, saltamos 5 de abajo, metemos, vamos de regreso, metemos 5 blancas, de donde salimos saltamos 1, 2, 3 y en la cuarta metemos 5 blancas, saltamos 5 de abajo y metemos de nuevo 5 blancas, saltamos 5 de abajo y metemos 5 blancas, saltamos 5 de abajo, metemos de nuevo 5 blancas, saltamos 5 de abajo, metemos y vamos de regreso. De donde salimos saltamos una y pasamos por las siguientes 3. Metemos 5 blancas, saltamos 5 de abajo, metemos 2 blancas, una azul y 2 blancas, saltamos 5 de abajo y metemos 2 blancas, una azul y 2 blancas, saltamos 5 de abajo y metemos 2 blancas, una azul y 2 blancas, saltamos 5 de abajo y metemos. Vamos de regreso, metemos 5 blancas y 2 azules. Y ahora vamos a redondear, pasamos por la Shakira azul de la línea anterior y metemos una azul y vamos a pasar por la Shakira azul regresando, la Shakira azul del lado contrario. Metemos 5 blancas y 2 azules, redondeamos por la Shakira de la línea anterior, metemos una azul, regresamos por la Shakira del lado contrario,
metemos 5 blancas y 2 azules, pasamos redondeando por la sexta de la línea anterior, metemos, sigue una azul y vamos de regreso por la línea, la chaquira de la línea que estamos haciendo. Metemos 6 blancas, llevamos hasta el fondo y saltamos una y a partir de la segunda pasamos por las siguientes 3. Metemos 5 blancas, saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 5 blancas, saltamos 5 de abajo, metemos 5 blancas, saltamos 5 de abajo y metemos. Vamos de regreso. Aquí es donde tienen que regresar el video para hacer esta parte de blanco, ¿sale? O de este color que estamos haciendo. Aquí. Regresamos, metemos 5 blancas. De donde salimos saltamos 1, 2, 3 y en la cuarta metemos. Metemos 5 blancas. Saltamos 5 de abajo, metemos 5 blancas, saltamos 5 de abajo, metemos 5 blancas, saltamos 5 de abajo, metemos y vamos de regreso. De donde salimos, saltamos una y pasamos por las siguientes 3. Metemos 2 blancas, una azul y 2 blancas. Saltamos 5 de abajo, metemos. Metemos 2 blancas, una azul y 2 blancas. Saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 2 blancas, una azul y 2 blancas. Saltamos 5 de abajo y metemos. Vamos de regreso, metemos 5 blancas y 2 azules. Pasamos nuestro hilo en dirección a la salida de este hilo. Metemos una azul, bajamos por la azul de la línea contraria. Metemos 5 blancas y 2 azules. Igual pasamos redondeando por la azul de la línea contraria. Metemos una azul. Retomamos la línea pasando por la azul del lado contrario. Metemos 5 blancas y 2 azules. Pasamos por la línea anterior, por la azul. Metemos una azul. Metemos por la línea contraria. Metemos 6 blancas. Llevamos hasta el fondo y regresamos a partir de la segunda por las siguientes 2. Metemos 5 blancas, saltamos 5 de abajo, metemos. Metemos 5 blancas,
saltamos 5 de abajo, metemos 5 blancas, saltamos 5 de abajo y metemos, y aquí es donde les dije que tenían que regresar, aquí si gustan, ya todo esto es así en lineal, ya no hay esta bajadita, entonces mídanse la pieza de la garganta a la parte de la nuca, ¿sale? Yo regreso en un momento para continuar con la segunda parte. Ya terminé esta mitad para ser más certeros. A partir de donde yo les dejé, más bien de donde está el timbre, fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 picos, ¿sale? 15 puntas, ya para la 15 subí, puse la cantidad que ustedes quieran, ¿sale? Hay que medirse la pieza de la garganta hacia la nuca y yo puse 4 chaquiras. Coloqué mi broche y empecé a forrarlo, regresé por donde me permitía mi chaquira. Si tienen algún conflicto con la elaboración del broche, en los comentarios déjenme pues algún mensajito de que necesitan el tutorial del broche, ¿sale? O contáctenme en Facebook. Vamos a comenzar con la siguiente mitad. Estamos aquí, yo metí mi hilo por aquí, lo recorrí. Si ustedes pueden recorrerlo por esta línea de inicio, excelente, ¿sale? Para reforzarla. Estoy saliendo aquí en el mismo lugar donde tengo mi tope. Hay que retirar el tope y vamos a hacerle como metí mi hilo en esta línea. Yo le voy a hacer un nudo aquí, doble. Ya no vamos a pasar por aquí ni nada, entonces ya podemos asegurar esta parte para no tener ningún problema. Hay que hacer un nudito doble, hay que reforzarlo bien y que quede bien escondidito. Cortamos el sobrante de nuestro tope, donde estaba nuestro tope, y vamos a comenzar con la segunda mitad, ¿sale? Vamos a toca meter 5 azul rey y 2 blancas. Y vamos a pasar nuestro hilo por la primera, segunda, tercera, por la cuarta chaquira, que debe de ser esta blanca, igual redondeando, metemos una blanca y vamos a incorporar nuestro hilo en la línea en la que íbamos. Vamos de regreso y metemos 5 azules, 4, 5 y 2 blancas. Hacemos lo mismo, giramos, metemos una blanca y vamos a pasar en la blanca del lado contrario. Metemos de nuevo 5 azules y 2 blancas. Pasamos en la sexta chaquira de la línea anterior. Subimos. Ahora metemos una blanca y nos incorporamos en la línea, en la chaquira contraria. Metemos de nuevo 5 azules y 2 blancas. Pasamos por la sexta de la línea anterior en dirección contraria de nuestro hilo. Metemos una blanca, incorporamos a la línea. De nuevo 5 azules y 2 blancas.
damos giro, metemos una blanca y vamos a regresar. Metemos 5 azules y 2 blancas. Pasamos por la sexta de la línea anterior. Metemos una blanca. Pasamos por la blanca del lado contrario. Metemos. Ahora metemos 7 azules. Pasamos por esta azul del lado contrario. Metemos una azul y pasamos por esta azul del lado contrario de donde metimos. Metemos 6 blancas. Llevamos hasta el fondo. 6. Y vamos de regreso a partir de la segunda por las siguientes 3. Metemos 5 azules. Saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 5 azules. Saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 5 azules. Saltamos 5 de abajo. Metemos. Siguen 5 azules. Saltamos 5 de abajo. Metemos. Metemos 5 azules. Saltamos 5 de abajo. Metemos. De nuevo 5 azules. Saltamos 5 de abajo. Metemos. De nuevo 5 azules. Saltamos 5 de abajo. Metemos. Vamos de regreso. Metemos 5 azules. Y de donde salimos, vamos a saltar 1, 2, 3 y en la cuarta metemos. Metemos 5 azules. Saltamos 5 de abajo y metemos. De nuevo 5 azules. Saltamos 5 de abajo. Metemos. De nuevo 5 azules. Saltamos 5 de abajo. De nuevo 5 azules. Saltamos 5 de abajo. Metemos. De nuevo 5 azules. Saltamos 5 de abajo. Metemos. Metemos 5 azules. Saltamos 5 de abajo. Y en la sexta
metemos. Metemos 5 azules, saltamos 5 de abajo, metemos y vamos de regreso. Saltamos esta donde salimos y a partir de la segunda pasamos por las siguientes 3 azules. Vamos con el siguiente, la siguiente línea. Metemos 5 azules, saltamos 5 de abajo, metemos 2 azules, una blanca y 2 azules, saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 2 azules, una blanca y 2 azules, saltamos 5 de abajo, metemos 2 azules, una blanca y 2 azules, saltamos 5 de abajo, metemos 2 azules, una blanca y 2 azules, saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 2 azules, blanca y 2 azules, saltamos 5, metemos. De nuevo 2 azules, una blanca y 2 azules, saltamos 5 de abajo y metemos. Vamos de regreso. Metemos 5 azules y 2 blancas y vamos a pasar en la 1, 2, 3, en la cuarta shakira, en dirección de cómo salió nuestro hilo, metemos. Vamos a cerrar el círculo con una blanca y pasamos por la blanca del lado contrario. Metemos 5 azules y 2 blancas. Pasamos por la sexta de la línea anterior. Vamos a hacer un círculo, hacemos otro más pequeño con una blanca, metemos una blanca y pasamos por la blanca del lado contrario. De nuevo metemos 5 azules y 2 blancas, redondeamos y pasamos por la sexta de la línea anterior, metemos una blanca y pasamos por la shakira blanca del lado contrario, metemos 5 azules y 2 blancas, pasamos de regreso por la sexta de la línea anterior, metemos una blanca, incorporamos a la línea haciendo un círculo más pequeño, metemos 5 azules y 2 blancas, pasamos por la blanca de la línea anterior, metemos una blanca y vamos a incorporar a la línea. Metemos 5 azules y 2 blancas, pasamos por la sexta de la línea anterior, metemos una blanca y vamos a pasar hacia abajo por la shakira blanca del lado contrario. Metemos 6 blancas, llevamos hasta el fondo y vamos de regreso.
Saltamos la primera y a partir de la segunda pasamos por las siguientes 3. Metemos 5 azules. Saltamos 5 de abajo y metemos. De nuevo 5 azules. Saltamos 5 de abajo y metemos. De nuevo 5 azules. Saltamos 5 de abajo, metemos. De nuevo 5 azules. Saltamos 5 de abajo, metemos. Metemos 5 azules. Saltamos 5 de abajo, metemos. Metemos 5 azules. Saltamos 5 de abajo y metemos. Vamos de regreso. Metemos 5 azules. De donde salimos, saltamos 1, 2, 3 y en la cuarta metemos. Siguen 5 azules. Saltamos 5 de abajo, metemos. De nuevo 5 azules. Saltamos 5 de abajo, metemos. Metemos 5 azules. Saltamos 5 de abajo, metemos. De nuevo 5 azules. Saltamos 5 de abajo, metemos. Metemos 5 azules. Saltamos 5 de abajo, metemos. Y por último 5 azules. Saltamos 5 de abajo y metemos. Vamos de regreso. Saltamos esta chaquira donde salimos y a partir de la segunda pasamos por las siguientes 3. Continuamos. Metemos 5 azules. Saltamos 5 de abajo. Metemos. Metemos 2 azules, una blanca y 2 azules. Saltamos 5 de abajo. Metemos. Metemos 2 azules, una blanca y 2 azules. Saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 2 azules, una blanca y 2 azules. Saltamos 5 de abajo, metemos. Metemos 2 azules, una blanca y 2 azules. Saltamos 5 de abajo, metemos. Metemos 2 azules, una blanca y 2 azules. Saltamos 5 de abajo, metemos. Y vamos de regreso. Metemos 5 azules y 2 blancas. Y vamos a redondear por la cuarta chaquira de la línea anterior. Metemos.
metemos una azul, perdón, una blanca y vamos a incorporar nuestra línea. Metemos 5 azules y 2 blancas y vamos a pasar de forma redonda por la blanca de la línea anterior. Metemos una blanca y vamos a pasar del lado contrario y metemos de nuevo 5 blancas y 2, perdón, 5 azules y 2 blancas, una disculpa, 5 azules y 2 blancas, redondeamos y pasamos por la sexta de la línea anterior, metemos una blanca y vamos a pasar por la blanca del lado contrario. Metemos 5 azules y 2 blancas. Pasamos por la sexta de la línea anterior. Metemos una blanca. Pasamos por la blanca del lado contrario. Metemos 5 azules y 2 blancas. Pasamos por la sexta de la línea anterior. Metemos una blanca y pasamos por la blanca del lado contrario. Metemos 6 azules. Llevamos hasta el fondo y vamos de regreso. Saltamos esta última y a partir de la segunda pasamos por las siguientes 3. Y metemos 5 azules, saltamos 5 de abajo y metemos 5 azules, saltamos 5 de abajo, metemos de nuevo 5 azules, saltamos 5 de abajo, metemos 5 azules, saltamos 5 de abajo, metemos 5 azules, saltamos 5 de abajo y metemos. Vamos de regreso. Metemos 5 azules y de donde salimos saltamos 1, 2, 3 y en la cuarta metemos 5 azules, saltamos 5 de abajo, 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 metemos
metemos 5 azules, saltamos 5 de abajo y metemos. Vamos de regreso. De donde salimos, saltamos una y a partir de la segunda pasamos por las siguientes 3. Metemos 5 azules, saltamos 5 de abajo, metemos. Metemos 2 azules, una blanca y 2 azules, saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 2 azules, una blanca y 2 azules, saltamos 5 de abajo, metemos. Metemos 2 azules, una blanca y 2 azules, saltamos 5 de abajo, metemos. Metemos 2 azules, una blanca y 2 azules, saltamos 5 de abajo, metemos. Vamos de regreso, metemos 5 azules y 2 blancas y vamos a pasar de donde salimos, saltamos las 3 últimas y en la cuarta vamos de regreso como redondeando, metemos. Metemos una blanca y vamos a regresar por la blanca del lado contrario. Metemos 5 azules y 2 blancas. Redondeamos en la sexta de la línea anterior. Metemos una blanca y pasamos por la blanca del lado contrario y metemos. Metemos 5 azules y 2 blancas. Redondeamos en la sexta de la línea anterior. Metemos una blanca y vamos a pasar por la blanca del lado contrario y metemos. Metemos 5 azules y 2 blancas. Redondeamos por la sexta de la línea anterior. Metemos una blanca y pasamos por la blanca del lado contrario. Metemos 6 azules. Llevamos hasta el fondo y saltamos la última y a partir de la segunda pasamos por las siguientes 3 y metemos. Metemos 5 azules, saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 5 azules, saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 5 azules, saltamos 5 de abajo, metemos. Metemos 5 azules, saltamos 5 de abajo y metemos. Vamos de regreso, metemos 5 azules. De donde salimos saltamos 1, 2, 3 y en la cuarta
regresamos. Metemos 5 azules, saltamos 5 de abajo y metemos. De nuevo metemos 5 azules, saltamos 5 de abajo, metemos 5 azules, saltamos 5 de abajo, metemos 5 azules, saltamos 5 de abajo, metemos, vamos de regreso, de donde salimos nos saltamos esta última y a partir de la segunda pasamos por las siguientes 3. Metemos 5 azules, saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 2 azules, una blanca y 2 azules, saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 2 azules, una blanca y 2 azules, saltamos 5 de abajo, metemos. De nuevo 2 azules, una blanca y 2 azules, saltamos 5 de abajo, metemos. Vamos de regreso, metemos 5 azules y 2 blancas y en dirección a como salió nuestro hilo vamos a pasar por la cuarta chaquira de la línea pasada y metemos. Metemos una blanca y vuelvo mi hilo por la blanca del lado contrario. Metemos 5 azules y 2 blancas. Pasamos por la sexta del lado contrario haciendo un círculo y metemos. Metemos una blanca y vamos a meter en la blanca del lado contrario. Metemos 5 azules y 2 blancas. Pasamos por la sexta del lado contrario, redondeando. Metemos una blanca y regresamos. Metemos 6 azules. Llevamos hasta el fondo y regresamos a partir de la segunda por las siguientes 3. Metemos. Metemos 5 azules. Saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 5 azules. Saltamos 5 de abajo. Metemos. Metemos 5 azules. Saltamos 5 de abajo. Metemos. Vamos de regreso, metemos 5 azules. De donde salimos saltamos 1, 2, 3 y en la cuarta metemos. Metemos 5 azules. Saltamos 5 de abajo
y metemos. Metemos 5 azules. Saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 5 azules. Saltamos 5 de abajo. Metemos. Vamos de regreso de donde salimos, saltamos en la segunda y pasamos por las siguientes 3. Metemos 2 azules, una blanca y 2 azules, saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 2 azules, una blanca y 2 azules, saltamos 5 de abajo, metemos. Metemos 2 azules, una blanca y 2 azules, saltamos 5 de abajo, metemos, vamos de regreso, metemos 5 azules y 2 blancas y vamos a pasar por la cuarta chaquira de la línea anterior redondeando. Metemos una blanca y bajamos por la blanca del lado contrario. Metemos 5 azules y 2 blancas. Saltamos en la sexta de la línea pasada. Metemos. Metemos una blanca. Pasamos por la blanca del lado contrario. Y metemos. Metemos 5 azules y 2 blancas. Pasamos por la sexta de la línea anterior. Metemos una blanca y vamos a pasar por la blanca del lado contrario. Metemos 6 azules y llevamos hasta el fondo. Regresamos a partir de la segunda por las siguientes 3. Metemos. Metemos 5 azules. Saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 5 azules. Saltamos 5 de abajo. Metemos. Metemos 5 azules. Saltamos 5 de abajo. Metemos y aquí estamos donde les dejé el timbre para continuar ahora esta secuencia en este color que sería aquí. Es muy sencillito, casi estoy segura que no van a necesitar regresar el video, pero si lo necesitan, pues bueno, en el timbre sale y así prácticamente quedaría. Ya que terminen, van a colocar su segundo broche, el broche de donde se introduce esta bolita. Hay que medirlo bien para pues que quede justo, que no quede apretado ni muy flojo. Y listo, ¿sale? Hay que medirse su pieza constantemente. Y prácticamente esto sería todo. Yo aquí los dejo, yo lo voy a terminar. Espero que les haya gustado y que les sirva de mucho. Yo soy Fabi, nos vemos en el siguiente tutorial con algo más. Cuídense mucho, chao.